Un 31 de diciembre, estando en una isla muy hermosa en Venezuela que se llama Margarita, tuve un exceso de tos inmenso y tuve una taquicardia que nunca en mi vida había tenido. Yo me asusté muchísimo y inmediatamente pensé, al llegar a Caracas, voy a hacerme unos exámenes. Hice todos los exámenes y todo estaba bien, esperando la respuesta de la tomografía y la radiografía. Estando en una sesión de masaje muy rico, me llama el doctor y me dice, Carlos, tengo que hablar contigo porque apareció en la radiografía una especie de tumor. En ese momento mi preocupación se incrementó porque cuando uno tiene una mala noticia del tema de salud, el nivel de preocupación es inmenso, ¿no? Cuando fui a la cita, me dijo él que había que hacer una resonancia magnética porque no se distinguía bien. Al final aparecieron dos tumores, uno en el timo, un timoma, y otro un nódulo en un pulmón. A partir de ese momento no me tocó otra cosa que aceptar la realidad, que a veces no es fácil en la vida, ¿no? Y al aceptar la realidad me di cuenta que no tenía que estar preocupado por lo que tenía, sino ocupado por lo que tenía que hacer, ¿no? Y fue cuando empecé a hacer una serie de dinámicas, de ejercicios, meditaciones, preparándome para una operación de corazón abierto. La verdad es que el nivel de angustia, el nivel de ansiedad se incrementaba y la manera de manejarlo, tuve la experiencia de poder aplicar ejercicios que yo había practicado mucho y esta vez fue un ejercicio de práctica realmente verdadera, ¿no? Todos los días meditaba hasta el día de la operación. Cuando me operaron, antes yo había estado investigando un poco de lo que era el timoma y las personas duraban 6 meses, la mayoría de los casos que yo investigué, ¿no? Por supuesto, yo en ese momento cerré el laptop y me preparé para lo mejor o lo peor que podía suceder. Una vez que fui operado, yo no tenía idea de que esa operación tenía un impacto en mi estructura ósea y abren, vamos a decir, el tórax y sacaron los dos tumores, ¿no? Y cuando yo desperté en la terapia intensiva, lo primero que hice fue entender que el cuerpo maneja un mensaje que es placer o dolor. Escucha tu cuerpo y no lo ignores, porque a veces uno se acostumbra con los dolores, ¿no? En ese momento, al escuchar mi cuerpo, sentí un gran dolor, tanto era así que para cambiarme la sábana era una grúa que se levantaba para poderla cambiar, porque no me podía mover por el dolor tan inmenso. Cuando tosía tenía que tener una almohada apretada o simplemente un estornudo, no aguantaba el dolor en el pecho. Posteriormente, en el proceso de la terapia intensiva, a los pocos segundos de haber despertado, me acordé de lo que vi en Google, de lo que decía el timoma. Por eso yo no aconsejo a nadie que busque en Google nada, porque son tantas las posibilidades que no coinciden con la tuya y te crea un nivel de angustia y ansiedad y gran preocupación. Pero yo en ese momento me dije, bueno, tú siempre has hablado de que hay que manejar la mente como una herramienta, no que te utilice a ti, ¿no? Todas estas cosas teóricas que yo conocía me hicieron a mí vivirlo realmente con esa intensidad estando en terapia intensiva. Posteriormente el médico llega y me dice, bueno, está bien la operación, todo está chévere, pero hay que hacer una biopsia, ¿no? Hay que esperar 14 días, ¿no? Para ver. Eso me entró miedo. Y yo creo que en lo que estoy hablando del cuerpo, la mente y las emociones, el miedo es lo que nos bloquea y nos angustia y nos impide a veces disfrutar el momento presente. Y el miedo nos impide ser libres también, ¿no? Por eso hay que enfrentar los miedos con coraje. Entonces la rabia hay que drenarla, el dolor hay que limpiarlo con lágrimas, el miedo hay que enfrentarlo con coraje para que surja el amor como fragancia. En ese momento del miedo, no le queda a uno otro remedio que sentirse muy, muy como incompetente, muy como, ¿qué puedo hacer yo ante esta situación, no? Y ahí es donde la mente se aquieta y aparece la sabiduría interna, la voz de Dios. Y en ese momento sentí una gran humildad. Inclusive entendí cómo las personas que no se pueden mover, como los parapléjicos, me sentí que viví como una experiencia en ese momento de no poderme mover. Y me acordé de los amigos míos, un amigo en particular. Posteriormente, en ese momento de la humildad y el agradecimiento, apareció una voz interior que me dijo que lo que tenía que hacer era compartir esa experiencia que había vivido en el mundo, ¿no? Sucedió en el año 2005, ¿no?
Y yo entendí eso como que era mi misión, mi nuevo propósito, porque tenía uno anteriormente que es el que manejé durante muchos años, pero este era un nuevo propósito que lo llamé Yo Soy Éxito, ¿no? Posteriormente a todo esto, viene mi hija con las lágrimas en los ojos y me pregunta, ¿cómo te sientes, papi? Y le digo, bien, pero con todo lleno de cables. Y yo le dije, no te preocupes, que todo va a salir bien. Ese es otro mensaje importante cuando tenemos un problema de salud. Todo va a salir bien. Aunque no te lo creas, pero repítelo, repítelo, repítelo hasta que llega un momento que la mente se apodera de ese mensaje y quién sabe lo que puede hacer de magia contigo, ¿no? Esa sanación que a veces tenemos producto de nuestra propia realidad y nuestro compromiso. El proceso continuó cuando de repente yo quise negociar con Dios. Yo me dedicaba mucho a proyectos sociales y le comenté que yo quería seguir, ¿no? Pero claro, era el temor a morir, ¿no? Entonces cuando entendí que no hay que negociar con Dios, simplemente escuchar la voz de Dios y seguir esas instrucciones que te vienen a veces del más allá o del más acá, sentí paz en ese momento. Y la última situación que pensé era el tema económico. Si yo no salía bien de esa operación, ¿cómo iba yo a producir los ingresos siendo sostén pues, de la familia, ¿no? Este recorrido que yo tuve del bien ser, que lo llamé después el bien ser, es ser sano, exitoso y romántico, me ha permitido revisar muchas cosas en mi vida, ¿no? Y normalmente cuando uno tiene una situación difícil, tiene que enfrentarse a ella. Y tiene que enfrentarse no con el juicio y la evaluación de la parte negativa, sino tienes que salirte del patrón, tienes que visualizar algo que te permita pues, tener como un norte hacia dónde vas, ¿no? Te invito a que me compartas, pues, si tienes alguna experiencia parecida o que necesitas, pues, algún comentario que pueda darte basado en mi experiencia, ¿no? Prácticamente todo lo que yo comparto no se basa en una formación de lectura ni académica. Hay muchas cosas que he estudiado, por supuesto, pero yo comparto más que todo mis vivencias y mis experiencias, que son más realistas y que puedo sustentar y argumentar, pues, esa experiencia de una manera práctica, sencilla y con el ejemplo, ¿no? Bueno, quise compartir esta historia, estoy compartiendo historias con la intención de hacerlo todos los días, para simplemente estimular en el ser humano ese reencuentro con tu ser. Por eso lo llamo el bien ser, que es sano, exitoso y romántico, ese reencuentro con el despertar, darte cuenta realmente quién eres, dónde estás y hacia dónde vas. Y no sigas repitiendo los mismos patrones viejos. No cometas un error toda la vida, comete errores nuevos. Ese es un aprendizaje que tuve que no se me olvidó jamás en mi vida. Aprende a escuchar, escucha tu cuerpo, aquieta tu mente, libera tus emociones, sé humilde y agradecido, contáctate con tu familia, ayuda a otras personas con tu ejemplo y produce el dinero necesario para pagar los gastos que son necesarios en tiempos de complejidad y de cambio y de crisis. Que tengas un hermoso y un feliz día. Hasta luego.